Hola, bienvenidos al taller de lectura y redacción para jóvenes y adultos del Centro Cultural Casa de las Bombas. Soy Iván Vargas y en esta ocasión veremos la segunda parte del proceso comunicativo. Los temas son intención comunicativa y las funciones del lenguaje. Las sociedades humanas han progresado en gran medida gracias a la comunicación, entendida como un conjunto de actos que realizan los individuos para establecer contactos y poder transmitir, recibir e interpretar todo tipo de informaciones. Los mensajes que emite el emisor al receptor se expresan con distintos propósitos o intenciones comunicativas. Referir, informar, convencer, ordenar, emocionar, sensibilizar, comunicar, expresar, suplicar y demás. Esas intenciones comunicativas son las cuales están determinadas por alguno de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación y están vinculadas con las funciones de la lengua que se explicarán más adelante. Entonces, resumiéndolo, la intención comunicativa es cómo queremos transmitir el mensaje. Y para eso tenemos que tener en cuenta las funciones del lenguaje. El lenguaje tiene carácter universal porque es una facultad propia de todos los seres humanos de cualquier época y lugar. En pocas palabras, es todo sistema de comunicación humana. La lengua o idioma tiene carácter social, puesto que es un código oral y a veces también escrito, creado y utilizado por los individuos de cada sociedad para comunicarse. En el mundo hay más de 3.000 lenguas o idiomas. El habla tiene carácter individual, ya que es la forma en que cada persona utiliza la lengua al hablar o escribir en un momento y lugar determinados. Entonces, la lengua es social y el habla es individual. Bien, veamos la primera función del lenguaje, es la función apelativa o conativa. Esta función busca generar una reacción, respuesta o la realización de una actividad por parte del receptor. Dicho de otra forma, el emisor intenta influir en el receptor para convencerlo de que piense o actúe de otra manera. Por ejemplo, Juan, por favor, ve a traer 1 kilo de frijoles a la tienda, pero tápate porque está lloviendo. Otro ejemplo, nuestro candidato cumplirá todas las promesas de campaña. Y el último, Margarita, no quiero que tengas ese tipo de amistades. Esa función son como órdenes, bueno, son como órdenes, como en el primer ejemplo, vete a tu cuarto, ¿no? Y también son ese tipo de promesas que le hacemos a una persona para influir en su pensamiento. Un caso muy común, los políticos en campaña. Ahora veamos la fusión metalingüística. Esta se presenta cuando la lengua se utiliza para hablar de sí misma. Puede decirse que cuando no se puede decodificar la información referida en un proceso comunicativo, utiliza las mismas lenguas para hablar de ella. Un ejemplo. Un ejemplo claro es cuando uno busca en el diccionario una palabra porque no la sabíamos. Esa función se centra en el código. Por ejemplo, ¿qué es la bipolaridad? ¿Por qué el doctor me dijo que tenía amigdalitis? Y pues tenemos el otro ejemplo. ¿Cuál es el significado de la palabra amistad? Esa función es, así resumiéndolo, es muy fácil, ¿no? Es cuando buscamos una palabra desconocida o una idea, ¿no? Que no tenemos noción de cómo explicarla o de su significado. La siguiente función es la fática. Se utiliza para que tanto el emisor como el receptor comprueben de vez en cuando que el canal de transmisión de la información funciona bien. Sirve para iniciar, finalizar, detener o comprobar si el receptor ha comprendido el mensaje. Por ejemplo, Francisco, ¿sí me estás escuchando? Perdón,
¿Qué me dijiste hace un momento? De acuerdo, entonces así quedamos. Entonces, la función fática son estas oraciones de, no sé, estamos platicando con un amigo, ¿no? Por teléfono. No, que en mi trabajo me fue bien, me dieron un ascenso y demás. Entonces, nosotros de repente dejamos de escuchar ruido y todo, entonces le decimos, oye, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Y ya la otra persona te dice, sí, es que te puse en silencio. Son esas pequeñas intervenciones que hacemos para comprobar si nos están entendiendo, ¿no? Y no seguir la plática así de hilo. Ahora tenemos la función referencial o denotativa. La función referencial, bueno, el proceso comunicativo se centra en el contexto, es decir, el ambiente que se da a la comunicación. El proceso busca, ante todo, informar con objetividad sobre la realidad, sobre un referente, es decir, pone de manifiesto las cosas como son, sin emitir un juicio. Generalmente encontramos esta función en textos informativos y narrativos. Por ejemplo, en las noticias, ¿no? Hoy en las noticias comentaron que el sismo de ayer había tenido repercusiones en algunos edificios de la ciudad. Entonces, la función referencial es cuando nos explican un tema sin emitir un juicio, nada más es la pura explicación. Ahora, la función expresiva o emotiva es completamente diferente, ¿no? La función referencial. La función expresiva se centra en el emisor, ya que el mensaje que produce hace referencia a lo que siente, a su yo más íntimo. La manera de llevar a cabo esta función es a través de las interjecciones. Las interjecciones son sonidos que hacemos, ¿no? Como mmm, o carraspemos la garganta como no sé, ese tipo de ruido. Y oraciones exclamativas. Por ejemplo, ¡ay! ¡Qué triste me siento después de todo lo que pasó ayer! Otro ejemplo de la función expresiva. Estoy muy preocupada por los estudios que me hicieron. Y otra, ese es una interjección. Este pastel está delicioso. Y bueno, en otro ejemplo ahí tenemos al personaje Homero Simpson comiendo una dona, ¿no? Glaseada. Y por último tenemos la función poética. En esta función, el acto de comunicación se centra en la estructura lingüística del mensaje. Es decir, en la forma en cómo decimos las cosas, buscando producir un efecto en el destinatario, puede ser goce, emoción, terror, miedo y demás. Por ello, encontramos esta función en la poesía, las canciones y los cuentos. Y tenemos el ejemplo de Benedetti. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Entonces la función poética es toda la literatura, por así decirlo. Utilizamos el lenguaje para producir cierto tipo de arte, para producir emociones y demás. Y bueno, pues aquí tenemos un resumen de las 6 funciones del lenguaje, ¿no? La representativa o la referencial, puede ser representativa o referencial. Es la objetiva, mañana es martes, o no sé, ¿no? El clima está lluvioso. La expresiva, qué día tan maravilloso, es lo contrario a la referencial. La fática, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Me estás entendiendo? ¿Estamos claro? La apelativa, cierra la puerta al salir. Es cuando quiero apelar al juicio de la otra, a las emociones de la otra persona. La metalingüística es que el lenguaje explica el mismo lenguaje. Ocaso significa puesta de sol. Y la poética, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que se encuentren bien. Hasta la próxima.